Vamos a dar inicio a esta audiencia. Jueves 17 de agosto del 2023, 11:32 de la mañana, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet, va a llevar a cabo la audiencia, a cargo del juez Checa Soria, va a llevar a cabo la audiencia de solicitud de variación de comparecencia con restricciones por comparecencia simple, formulada por la defensa de don Cristóbal Eduardo Rodríguez Guamaní en el expediente 35-2021-6. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Buenos días con todos. Jaime Alcide Velarde Rodríguez, fiscal adjunto supremo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos de corrupción de funcionarios, señalando domicilio legal en la avenida Bancay Cuadra 5, sin número, piso octavo, oficina 836, con correo electrónico jvelarde@mpfn.gov.p y casilla electrónica 106-255 para las notificaciones que se me hagan llegar. Gracias. Gracias, doctor Velarde. Por la defensa pública, doctor Guzmán. Señor magistrado, muy buenos días a todos los presentes. Defensor público, Julio César Guzmán Cisneros, Colegio de Abogados de Apurímac, 1161, celular 983-30-30-84, casilla electrónica 46976, y correo electrónico defensor@gmail.com. Presente en esta audiencia a solicitud de su despacho, conforme el oficio remitido en mi coordinación. Sin embargo, el magistrado, estando al parecer se encuentra una defensa privada para sustentar la solicitud realizada, en su momento, si de su aplicación, solicitaría su dispensa del caso, señor magistrado. Correcto, doctor. Vamos a acreditar a la defensa del señor Rodríguez. Doctor Quispe. Muy buenos días con todos. Acreditándose en la defensa del investigado Cristóbal Rodríguez Guamaní, quien habla es el abogado Álvaro Quispe Vidal Arellano, con registro del Colegio de Abogados de Lima, 92645, domicilio procesal electrónico, la casilla 104-330. Número celular 924-884-838. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Guzmán, sí, efectivamente se encuentra el doctor Quispe, que es defensa del señor Rodríguez Guamaní. Queda dispensado de continuar en la audiencia. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, señor magistrado. Doctor Quispe, tiene el uso de la palabra 15 minutos para que nos argumente cuáles son las razones por las que solicita se varíe la comparecencia con restricciones a comparecencia simple. Muchas gracias, señor magistrado. Disculpe, si pudiera permitirme proyectar unas diapositivas para esta audiencia, le agradecería, por favor. Doctor, disculpe. ¿Me escucha? Sí, Cristian. Sí, doctor, es que se han presentado dos escritos el día de ayer por la defensa del señor Rodríguez Guamaní en relación a la presentación de documentos y resoluciones expedidas por la DECMA, doctor. Correcto. ¿Están vinculadas a los argumentos que tiene el doctor para su solicitud de variación? Sí, doctor, y yo le corrí atrás. Doctor Quispe, ¿estos escritos que ha presentado están relacionados con lo que va a argumentar en este momento? Así es, señor magistrado. Son elementos documentales que he aportado a este cuaderno de variación. Perfecto. Ok, téngase presente los escritos y se escucharán organizados en la audiencia de hoy. Cristian, para que le permitas, le habilites para que pueda hacer su presentación. Ok, doctor. Sí, está habilitado. Gracias. No puedo proyectar, señor magistrado. Deme un segundo, por favor.
No, bueno, señor magistrado, voy a continuar. No sé, ya después de esta audiencia aportaré las diapositivas que estoy empleando en mi argumentación. Ok, perfecto, adelante. Bien, muchas gracias, señor magistrado. El pedido de la defensa es muy concreto, debido a que las razones también por las cuales estamos solicitando la variación de la medida de comparecencia restringida impuesta contra mi patrocinado también son concretas, señor magistrado. Nuestro pedido se basa, el fundamento legal de nuestro pedido, señor magistrado, se basa en dos artículos específicos del Código Procesal Penal. El artículo 253, que señala los principios y finalidad de las medidas de coerción, que en su numeral 3 señala que la restricción de un derecho fundamental solo tendrá lugar cuando fuere indispensable, en la medida y por el tiempo estrictamente necesario. Seguidamente, el artículo 255, numeral 2, el cual refiere a la legitimación y variabilidad de las medidas de coerción. Señala, los autos que se pronuncien sobre estas medidas son reformables, aún de oficio, cuando varíen los supuestos que motivaron su imposición o rechazo. Señor magistrado, mediante resolución número 5 del 20 de octubre del 2021, el Juzgado de Investigación Preparatoria declaró fundado el requerimiento fiscal de comparecencia con restricciones y medida de impedimento de salida del país. ¿Cuáles fueron los motivos principales por los cuales la Fiscalía solicitó esta medida de coerción contra mi patrocinado? Estrictamente son dos, señor magistrado. Primero, un desbalance patrimonial atribuible a mi patrocinado, señalando que hay un incremento injustificado de su patrimonio, sin correlación con los ingresos del investigado entre los años 2002 al 2018. El segundo fundamento principal del Ministerio Público fue el valor del predio y costo del inmueble que es objeto de investigación. Señala que incurre en un gasto considerable en la adquisición y construcción del hotel denominado Walay Huanca. Fueron esos dos básicamente fundamentos por los cuales la Fiscalía solicitó al Poder Judicial la medida de comparecencia. El juzgado, mediante resolución número 5, como ya he señalado, mediante resolución número 5 del 20 de octubre de 2021, declaró fundado el requerimiento fiscal. ¿Y qué señaló el magistrado en esa oportunidad? Permítame citarlo, señor magistrado. Señaló lo siguiente. En el presente caso, el investigado Rodríguez Guamaní se le imputa un incremento patrimonial que hasta el momento no ha podido justificar, tanto en determinado monto de dinero como en la estructuración y construcción de un inmueble. De tal manera que el elemento típico, abusando de su cargo, se encontraría presente en los hechos materia de investigación. Seguidamente, respecto a los elementos de convicción glosados en el considerando precedente, previamente un detalle de todos los elementos que ha aportado la Fiscalía, estos cumplen de manera satisfactoria la exigencia de suficiencia requerida, ya que se refieren a la intervención del investigado en el delito de enriquecimiento ilícito. Finaliza el magistrado del Juzgado de Investigación Preparatoria señalando lo siguiente. A criterio de este Juzgado Supremo, la actividad desplegada por el representante del Ministerio Público durante la fase preliminar y la investigación preparatoria desarrollada hasta el momento muestra suficiencia tanto en la realización o materialización del hecho ilícito. Básicamente, en estos dos fundamentos se basa la resolución para dictar comparecencia contra mi patrocinado. Las reglas de conducta, señor magistrado, fueron las siguientes. La primera, obligación de no ausentarse de localidad de residencia sin previa autorización judicial. La segunda, la obligación de concurrir ante las autoridades las veces que se ha citado. Tercero, la prestación de una caución económica. Y finalmente, porque esto fue complementario con el pedido de la Fiscalía, la imposición de la medida procesal de impedimento de salida del país por 18 meses. Muy bien, señor magistrado. ¿Cuáles son las razones en las que se basa la defensa para pedir la variación? Justamente reside en estos elementos que la Fiscalía en su momento aportó y los cuales sirvieron de sustento, de base para adoptar esta medida.
Primero voy a comenzar con los informes periciales, señor magistrado. El Ministerio Público, a lo largo de esta investigación, ha venido trabajándose en un informe pericial contable. Se han emitido, es un informe pericial contable primigenio, el 38-2019, y a lo largo de la investigación ha habido ampliaciones, señor magistrado, y absolución de observaciones. Permítame precisar lo siguiente. En el informe pericial contable financiero inicial, 38-2019, se atribuía a mi patrocinado un incremento patrimonial injustificado de, y aquí voy, señor magistrado, 217,000 soles, 217,425 soles. Claramente el magistrado se basó en esta cifra para justamente determinar que hay una apariencia delictiva, un peligro procesal por este desbalance, por esta cantidad considerable en su momento. Pero como le indica el señor magistrado, a lo largo de la investigación se han emitido diversas ampliaciones y levantamiento de observaciones. Y permítame precisarle lo último, el informe de levantamiento de observaciones 1-2023 del 7 de marzo de este año, en el cual indica, señor magistrado, desbalance por la suma de lo que era un inicio, 217,425 soles, se reduce considerablemente, señor magistrado, a la suma de 2,468 soles. Y ojo que además, este informe pericial oficial señala que hay un saldo acumulado a favor de mi patrocinado de 288,000 soles, con 288,755 soles. Este primer fundamento de la Fiscalía, señor magistrado, claramente se ha desvirtuado, porque al momento de solicitar la comparecencia se tenía este primer informe, en el cual señalaba este monto surrealista, en ese momento considerable, justificable para el magistrado para imponer la comparecencia. Pero ya luego del íter procesal, del resultado de las investigaciones, el último informe de la Fiscalía señala una suma sumamente mínima. Con respecto al segundo fundamento, que es con respecto al valor del predio y del costo, el valor comercial del predio y el costo del inmueble, que es objeto de investigación y por el cual también se ha cuestionado a mi patrocinado. Se señala, señor magistrado, aquí lo tengo, también la Fiscalía a lo largo de la investigación se han emitido diversos informes técnicos. El primer informe de pericia de evaluación comercial, señor magistrado, señalaba que el valor del edificio se estimó en un monto de 1,355,000 soles, mientras que el valor comercial total del predio, incluyendo tanto el terreno como la construcción, ascendía a 10 millones de soles, señor magistrado. Pues bien, al igual que en el caso anterior, hoy en día se tiene el último informe, también elaborado por los peritos de la Fiscalía, que señalan un monto ya mucho más real, más ajustado a la realidad, el cual es, aquí lo tengo, señor magistrado, de 2,429,556. Y ojo que estamos hablando solo del informe pericial civil de la Fiscalía, pero nosotros como defensa hemos aportado también nuestra pericia de parte, lo cual indica un monto mucho menor, de 1,102,000 soles. Bien, señor magistrado, como ya podré advertir, estos dos fundamentos principales que sirvieron a la Fiscalía para requerir y que también sirvieron para adoptar la medida, han variado, señor magistrado, considerablemente. Pero no solamente hay que tenerse a ellos, señor magistrado. Hay un tercer punto también que quisiera agregar para que usted evalúe el fondo de nuestra solicitud. Y es que, señor magistrado, es el comportamiento de mi patrocinado. Señor magistrado, hace unos meses atrás el Ministerio Público requirió la prolongación del plazo de impedimento de salida, el cual fue rechazado por su juzgado. ¿Debido a qué? La Fiscalía no ha podido argumentar o sostener de que el peligro procesal al inicio, que se fundamentó para la comparecencia, subsiste o que ha empeorado, señor magistrado. Es por eso que usted declaró infundado ese pedido.
Y permítame, señor magistrado, citar su resolución en el considerando noveno cuando señala lo siguiente. Para sustentar la existencia del peligro procesal se requiere, como señala la citada jurisprudencia suprema, que la Fiscalía sustente en qué medida el riesgo de fuga permanece latente e inclusive con más fuerza, debiendo complementarse con datos que revelen la concreción de ese riesgo. En el presente caso, señala usted, el investigado Rodríguez Guamaní cuenta con un impedimento de salida del país por 18 meses vigente. Y este juzgado autorizó la salida del investigado del 3 de marzo al 13 de marzo de 2023, registrando su retorno, con lo cual no se evidencia riesgo de fuga. Usted concluye en este considerando, ello resalta un comportamiento procesal adecuado. Bien, señor magistrado, es evidente que el peligro procesal que en su momento el magistrado del juzgado de investigación preparatoria consideró que era a un nivel de sospecha suficiente para imponer la medida de comparecencia, hoy en día ha variado los supuestos, señor magistrado. No solamente porque, ojo, que el peligro procesal se sustenta en evitar que el investigado obstruya la actividad procesal, la averiguación de la verdad, como también evitar el riesgo de fuga. Pero justamente, señor magistrado, ha sido mi patrocinado el principal interesado en que se descubra la verdad. Y es por eso que a lo largo de la investigación ha aportado abundante documentación para justificar estos cuestionamientos de desbalance patrimonial. En ese sentido, el peligro de que hay una obstrucción a la averiguación de la verdad ha decaído considerablemente. No solamente por el resultado de la investigación, gracias a la actividad del Ministerio Público, sino también gracias a la actividad de mi investigado, que ha aportado la documentación para justificar estos desbalances patrimoniales, lo cual se ve reflejado en la diferencia de esta suma, que en un inicio era 217.000 soles y hoy en día se ha reducido a un monto de 2.400. Señor magistrado, también el peligro procesal, que implica también los riesgos de fuga, también se ha demostrado. Y eso se ve reflejado en su propia decisión, cuando denegó la solicitud del Ministerio Público para ampliar el plazo de la medida de impedimento de salida, porque el Ministerio Público no ha podido aportar mayores elementos. No los tiene, porque tendría que cuestionarse a sí mismo, tendría que cuestionar sus informes, tanto contables como civil, pero no lo ha podido hacer. Y es justamente por ese error que se declaró infundada la medida. Finalmente, señor magistrado, y esto también lo hemos aportado en nuestro escrito a este cuaderno de variación, son los informes que ha emitido la jefatura de la OCDE. Señor magistrado, este proceso inició a raíz de una denuncia en el año 2018. A la par, también en ese mismo año, se interpuso una queja contra mi patrocinado ante la OCMA por conductas disfuncionales. ¿Relacionadas a qué actividad? Justamente lo que es materia de este proceso, que es desbalance patrimonial, enriquecimiento indebido. Pero, señor magistrado, al igual que en este proceso, en dicha investigación administrativa de procedimiento disciplinario, mi patrocinado también ha cumplido con aportar diversa documentación, acreditando, justificando los cuestionamientos de balance patrimonial. Esta investigación ya se adelantó, ya terminó. ¿Y qué concluye? La resolución número 40, emitido por la jefatura de la OCMA, señala, luego de un análisis exhaustivo de toda la documentación aportada por mi patrocinado, así como los informes técnicos emitidos por las comisiones especializadas de la OCMA, ha señalado, señor magistrado, que no hay conducta disfuncional, es decir, no hay actos de enriquecimiento indebido. Por lo tanto, resuelve absolver al magistrado Cristóbal Eduardo Rodríguez Guamaní en su actuación como jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura, del cargo formulado en su contra, conforme a los fundamentos que obran en la resolución que se ha aportado. Son estas consideraciones, señor magistrado, por las cuales la defensa solicita de manera muy concreta que se varíe esta medida de comparecencia restringida, porque los fundamentos por los cuales se sustentó para adoptar esta medida han cambiado considerablemente.
Y recordemos, señor magistrado, que toda medida de coerción, en general, tienen como nota característica la variabilidad. Si la medida deja de ser necesaria porque los supuestos que se vieron para adoptarla han variado, pues resulta innecesaria, señor magistrado. Es por esta razón que nos reafirmamos en nuestro pedido que se declare fundado nuestra solicitud de variación y, en consecuencia, se imponga la medida de comparecencia simple a favor de mi patrocinado. Muchas gracias. Gracias, abogado. Doctor Velarde, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor director de debates. Sí, en primer lugar, quería manifestar cuál es la imputación concreta del señor o el investigado Cristóbal Eduardo Rodríguez Guamaní. Y se le imputa pues, al referido investigado haber incrementado su patrimonio de manera tal que no guarda correspondencia con sus ingresos percibidos por el desempeño de sus funciones como magistrado del Magistrado del Poder Judicial del Distrito Judicial de Junín, Huancayo, entre el periodo del año 2022, 7 de junio, al 20 de enero del año 2018. La imputación era que toda vez que se evidenciaría signos externos de riqueza relacionados con la adquisición de bienes inmuebles y vehículos, ¿no? La solicitud del investigado, he escuchado al señor abogado, presentó a través de un escrito ingresado, a través de nuestro correo electrónico, y recibió por mesa de parte con fecha 14 de julio de 2023. Solicita, pues, como lo ha manifestado, la variación de la medida de coerción de comparecencia restringida por la comparecencia simple, ¿no? Y he escuchado también que fundamenta básicamente la apariencia delictiva ha disminuido por cuanto del resultado de los peritajes existen información favorable del investigado, es decir, existe información nueva y relevante que evidenciaría claramente la variación de los presupuestos iniciales, ¿no? Que justificaron la comparecencia con restricción. Y también por su conducta procesal impecable. Bien, nosotros, como Fiscalía, señor magistrado, en la presente investigación preparatoria, a través de esta resolución, la número 5, que ya lo manifestó también el señor abogado, con fecha 20 de octubre del 2021, este juzgado supremo de investigación preparatoria declaró fundado por el requerimiento fiscal de mandato de comparecencia con restricción, establecidas pues, en los numerales 1 y 4 y fundamentado en los siguientes obligaciones, no ausentarse en la localidad en que se reside sin autorización de juzgado, concurrir a la autoridad fiscal y judicial, cuantas veces se ha citado, y una prestación también de una caución económica de 50,000 soles. Además, se declaró fundado el requerimiento de impedimento de salida del país en el plazo de 18 meses. Es del caso precisar, pues, que dichas medidas fueron confirmadas por la Sala Penal Permanente a través también de la resolución 22 del 22 de febrero del 2022, emitida por el cuaderno de apelaciones número 83-2022 de la Corte Suprema. Cabe señalar también, señor, que de conformidad con el numeral 2 del artículo 255 del Código Procesal Penal, las resoluciones en las que se impusieron las medidas coercitivas, como en el presente caso respecto a la comparecencia o restricciones, pues, también son reformables, ¿no? Aún de oficio, cuando varíen los supuestos que motivaron su imposición o rechazo. Bien, procesalmente, a la fecha, la investigación preparatoria ha concluido. Asimismo, la medida coercitiva de impedimento de salida del país fue también ya levantada, por cuanto venció el plazo de 18 meses, por lo que fue concedida y no fue prolongada en mérito a la resolución número 2 de fecha 14 de abril de 2023, expedida por supuesto Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. En el caso concreto, señor, inicialmente, pues, efectivamente, se contó con un informe pericial contable, el número 038-2019, en el que se concluyó, pues, que de la comparación de ingresos con los egresos del investigado durante el periodo comprendido del 7 de julio de 2022 hasta enero de 2016, se temió un incremento patrimonial no justificado, ¿no? Lo que manifiesta. Pero, sin embargo, en el decurso de la investigación, frente a las observaciones y la abundante documentación justificatoria del patrimonio del investigado, presenta, pues, su defensa técnica, se
se recabó el informe pericial ampliatorio, el número 49 de 2019, de octubre del 2019, emitido por el perito Magalina Salinas Moncava, en el que concluye que de la comparación de los ingresos con los egresos del investigado Cristóbal Eduardo Rodríguez Guamaní durante el periodo mencionado, se determinó un incremento patrimonial no justificado, dice, de 7.374.70, correspondiente al periodo de abril 2006. Así también se recabaron una serie de informes, el informe pericial 00471, de fecha 9 de diciembre del 2022, en el que se concluye también que de la comparación de los ingresos con los egresos del investigado Cristóbal Eduardo Guamaní, de los periodos mencionados, se determinó un incremento patrimonial no justificado de 6.209.95, correspondiente al periodo de abril 2006. Respecto a estas últimas pericias, a través del informe de levantamiento de observaciones, el número 03, caso 130, de fecha 17 de abril de 2023, se hace una nueva pericia y se concluye de la comparación de los ingresos y de los egresos del investigado Cristóbal Eduardo Rodríguez Guamaní durante el periodo del 7 de junio de 2022 al 20 de enero de 2018, se determinó un saldo acumulado a favor de 1.304.648.20. Siendo así, señor, la prueba pericial, la prueba primordial para determinar el desbalance patrimonial es la pericia contable. Concluye, pues, que no existe incremento indebido del patrimonio, en consecuencia, ¿no?, se estaría no acreditando este mencionado delito en registro ilícito. Respecto al otro presupuesto aludido por la defensa técnica, el peligro procesal, nos remitimos, pues, a los fundamentos expuestos en este juzgado supremo al denegar la prolongación del impedimento de salida, en cuanto señaló que no se evidencia riesgo de fuga. Igualmente, debo resaltar que el investigado Cristóbal Eduardo Rodríguez Guamaní participó efectivamente, activamente, en la investigación a través de su defensa técnica y personalmente acudió a rendir sus declaraciones tanto a nivel preliminar como a nivel de defensa preparatoria. Incluso sustituyó la caución impuesta, ya que por resolución número 11 de fecha 18 de octubre de 2022, expedida por vuestro juzgado, de cuaderno 00335-2021, se sustituyó la caución económica de 50.000 soles por caución real, como real sobre su vehículo de su propiedad. Así también debe tenerse presente que cuenta el mismo juzgado, autorizó también el mismo juzgado supremo la salida del investigado, tal como lo ha dicho el señor, su abogado de la defensa, hacia la ciudad, hasta el país de Puerto Rico, en un curso de capacitación, habiendo registrado su retorno a este país. Debo decir que el investigado estuvo sujeto a la investigación, por lo que el peligro de fuga efectivamente ha disminuido, más aún si existe una pericia contable que le favorece. Siendo así, señor magistrado, esta Fiscalía Suprema no se opone y se allana al pedido de efectuado por la defensa técnica en cuanto a la variación de la comparecencia con restricciones por comparecencia simple. Eso es todo, señor. Gracias. Gracias, señor fiscal. Entiendo que las pericias son institucionales, ¿verdad? Así, señor. Ya, correcto. ¿Algo más por la defensa? Nada más que agregar, señor magistrado, ante lo que ha señalado el Ministerio Público, que se allana nuestro pedido, pues no hay argumento que rebatir. Muchas gracias. Gracias. ¿Algo más, doctor Velarde? A concluir. Ninguna, señor. Gracias. Gracias. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa, que solicita que se varíe a favor de su patrocinado la medida de comparecencia con restricciones por comparecencia simple y la no oposición de la Fiscalía con los argumentos que también ha señalado en esta audiencia, se va a expedir la resolución en el más breve plazo posible y se le va a notificar a su casilla electrónica. Siendo las 12:02, se concluye la presente audiencia. Muchas gracias. Hasta luego. Buenos días con todos. Gracias. Buenos días. Muchas gracias. Hasta luego.